En este canal te contamos las historias bíblicas que marcaron todos los tiempos, hechos portentosos de Dios, misterios, alianzas, reyes, personajes sorprendentes y únicos, héroes, muertes, traición, demonios y apocalipsis, es decir, qué nos depara el futuro. Todo esto te hará cambiar tu perspectiva de las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podemos seguir creando contenido. Sin más nada que decir, analicemos juntos hasta el final todos los detalles de esta historia. ¿Es posible que una organización que habla de Jehová, que usa la Biblia y que predica de casa en casa, esté enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios? Hoy vamos a analizar únicamente con la Biblia en la mano por qué muchos consideran que los testigos de Jehová funcionan como una secta y no como una iglesia cristiana histórica. Pero no te pido que me creas a mí. Te invito a quedarte hasta el final y examinar cada punto a la luz de las Escrituras. Porque la Biblia dice en Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdad. Y eso mismo vamos a hacer hoy. Primero hablemos de quién es Jesús. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios, sino que es el arcángel Miguel, el primer ser creado por Jehová. Sin embargo, la Biblia declara en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que era un Dios menor, dice que era Dios. Colosenses 2:9 afirma claramente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, entonces no puede ser un simple ángel creado. Hebreos 1:5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y más adelante en Hebreos 1:6 ordena que todos los ángeles le adoren a Jesucristo. Si Jesús fuera un ángel, ¿cómo podría recibir adoración cuando Apocalipsis 22:8-9 muestra que los ángeles rechazan la adoración? Segundo punto, la salvación. Los testigos de Jehová enseñan que la salvación depende de pertenecer a su organización y cumplir con sus normas, además de la fe. Pero Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por pertenecer a una institución humana, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz, tal como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, la negación del infierno eterno. Ellos enseñan que no existe un castigo eterno consciente. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La misma palabra eterna se usa para vida y para castigo. Si uno es eterno, el otro también. Cuarto, la autoridad exclusiva de su organización. Afirman que solo su cuerpo gobernante puede interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, 2 Timoteo 3:16-17 declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La autoridad final es la Escritura, no una organización. Quinto, profecías fallidas. A lo largo de su historia han anunciado fechas específicas para el fin del mundo que no se cumplieron. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, con presunción lo habló. La Biblia es clara respecto a las profecías falsas. Ahora, ¿qué caracteriza a una secta desde una perspectiva bíblica? Generalmente, distorsión de la persona de Cristo. Añadir requisitos humanos para la salvación. Autoridad central incuestionable. Control doctrinal excluyente. Gálatas 1:8 advierte, si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Anátema significa la palabra anatema, como se usa en el Nuevo Testamento, proviene del griego anátema,
que significa una persona o cosa maldita o destinada a la condenación o destrucción. Aparece solo 6 veces en la Biblia y generalmente se traduce como maldito, maldito sea o condenado eternamente. Cuando se altera quién es Jesús o cómo somos salvos, ya no estamos ante el Evangelio bíblico. Pero ¿de dónde surge esta organización y Testigos de Jehová? ¿O por qué tienen creencias tan distintas a otras ramas del cristianismo? Todo comienza en el siglo XIX en Estados Unidos, en una época de gran fervor religioso. El fundador fue Charles Taze Russell, nacido en Pensilvania. En los años 70 de ese siglo, Russell formó un grupo de estudio bíblico. Estaba muy influenciado por predicadores adventistas que creían que el fin del mundo estaba cerca y calculaban fechas para el regreso de Cristo. En 1879, Russell empezó a publicar una revista llamada La Atalaya de Sion, que se convertiría en la publicación clave del movimiento. 5 años después, en 1884, fundó legalmente la Watchtower Bible and Tract Society. En aquel entonces, a sus seguidores se les conocía como los estudiantes de la Biblia. El nombre que conocemos hoy, Testigos de Jehová, no llegó hasta 1931. Bajo el liderazgo de Joseph Rutherford, quien sucedió a Russell, adoptaron este nombre basándose en un versículo de Isaías. Ahora, ¿de dónde vienen sus doctrinas? No se derivan de las tradiciones cristianas históricas como el catolicismo o el protestantismo. Nacen de las interpretaciones personales de Russell y de los líderes que le siguieron. Russell rechazó creencias fundamentales como la Trinidad, el infierno de fuego y la inmortalidad del alma. Tampoco creía en la plena divinidad de Jesús, viéndolo como la primera creación de Dios, pero no como Dios mismo. Para apoyar estas ideas, la organización incluso publicó su propia versión de la Biblia, la Traducción del Nuevo Mundo, que presenta traducciones específicas en versículos claves sobre la naturaleza de Cristo. Tras la muerte de Russell en 1916, Joseph Rutherford tomó las riendas, centralizó el poder, endureció las reglas y le dio al movimiento la estructura que vemos hoy. A lo largo de su historia, la organización ha anunciado varias fechas para el fin del mundo que no se cumplieron, como 1914, 1925 y 1975. Actualmente, toda la doctrina es decidida por un pequeño grupo de líderes en Estados Unidos conocido como el Cuerpo Gobernante. Sus interpretaciones son la guía oficial para millones de miembros en todo el mundo. Así que, desde un pequeño grupo de estudio bíblico en el siglo XIX hasta una organización mundial, la historia de los Testigos de Jehová es un claro ejemplo de cómo una nueva fe puede surgir y evolucionar. Pero quiero hacer una pausa importante. Esto no es un ataque contra las personas. Muchos testigos de Jehová son sinceros, buscan a Dios y creen que están haciendo lo correcto. El problema no es la sinceridad, es la verdad. Proverbios 14:12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». La enseñanza para nosotros es clara. No debemos seguir tradiciones humanas sin examinarlas. No debemos aceptar una doctrina solo porque alguien tiene autoridad. Debemos volver siempre a la Biblia. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdadera libertad no está en una organización, sino en Cristo. La verdadera seguridad no está en un sistema religioso, sino en la gracia de Dios. La verdadera esperanza no está en una estructura humana, sino en el Hijo eterno de Dios. Hoy te hago una invitación. Examina lo que crees. Lee la Biblia por ti mismo. Ora y pídele al Espíritu Santo discernimiento. Y si este mensaje te ayudó a entender mejor la verdad de la palabra, compártelo. Porque en aprendiendo de la Biblia no seguimos hombres, seguimos la palabra de Dios. Y recuerda, la fe verdadera no teme ser examinada, porque la verdad siempre resiste la luz. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por vernos.
Acá termina la historia del día de hoy. Nos gustaría mucho saber tu opinión, así que te pido dejarla en los comentarios del video. Podemos debatir, pero siempre con el debido respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y déjame un like para saber que nuestro trabajo es de tu agrado. Bendiciones.